Bienvenidos al podcast Filosofía a la Carta. Aquí estamos con Sergio, mi nombre es Asier y hoy vamos a tratar un tema que es un poco peliagudo, ¿no? Tiene que ver con la ética. Eso es. ¿Y de qué se trata? Pues, ¿de qué vamos a hablar? No, del compinche. Del compinche. Exactamente. Antes hay que definirlo, pero vamos a pasar a ver cuál es la discusión más grande de la magia, que es precisamente la del compinche. Vamos a verlo. Ver un espectáculo con compinche es como cuando vas a ver un concierto y luego te enteras que es en playback. Basura, pura basura. Un compinche es basura. Espera, que te pongas tu basura para la magia. Eso es lo que es un compinche. No tiene ninguna justificación. Simplemente es una persona incapaz de trabajar, de hacer las cosas como Dios manda. Es una estafa. Es una absoluta estafa para el arte de la magia. Un buen uso de un compinche es un uso en el que tú le puedes decir al público, esto va con compinche. Y bueno, después de ver estas discusiones, vamos a pasar primero a definir lo que es el compinche. Un aliado invisible que participa en la trama del espectáculo sin que los espectadores lo perciban. Y es un conflicto ético, hemos dicho. Sí, o sea, eso es. Pero es un conflicto ético universal, porque muchas veces podemos decir, no, pero eso es un juicio subjetivo relativo a la persona. Hay que separar, ¿no? Individuo, colectivo... Normalmente cuando hablamos de los compinches, primero que se enmarca dentro de un problema ético, porque si hablamos de, por ejemplo, de un juego de magia y aludimos a la técnica, pues está claro que estamos hablando, mira, estamos hablando de cómo utilizar esta técnica para otra cosa, pero cuando hablamos de los compinches es algo completamente ético. Y creo que muchas veces la opinión es o colectiva o individual. O sea, colectiva sería cuando, por ejemplo, alguien dice, no, pero eso no le viene bien a la magia, Vale. ¿no? Porque está aludiendo a la comunidad, como que nos viene mal o perjudica por el motivo que fuera, o pues percepciones individuales que dicen, a mí me parece mal. Bueno, que todo el mundo haga lo que quiera, pero a mí me parece mal, ¿no? Como individualmente, Ok. ¿no? Pero la ética, si nos vamos a la etimología de la palabra, bueno, tiene como dos acepciones, pero hace más referencia a algo colectivo, ¿no? O sea, Sí, es claro. el carácter de una persona, en tanto que es el ethos, pero también tiene que ver con cómo está comprendido en la sociedad, en este caso la comunidad mágica. También hay como, bueno, yo lo concibo así, te lo explico y luego podemos hablar de diferentes tipos, porque hay muchos tipos de compinches. ¿Cuántos hay? Pues yo creo que de momento 6. Ahora, así, 6. me han venido así. Esto es bastante interesante. Pero, claro, es que esto es un tema, porque los magos cuando hablan de compinche hablan de el compinche, como, Sí, como una única figura, ¿no? Cierto. Pero bueno, yo te propongo algo, y es que pensándolo en casa decía, hay dos tipos de compinche a nivel teórico, luego vamos a lo concreto. El compinche que se hace de fuera hacia adentro y el que se hace de dentro hacia afuera. Estás hablando de la construcción del compinche. La ¿no? construcción. Vamos a ver. Interesante. Sí. Sería de dentro hacia afuera, sería cuando tú sacas a un espectador de su butaca, lo traes al escenario y en ese momento el espectador, que sigue siéndolo, ve algo que el mago le muestra que es un mensaje para que se haga compinche, pero a través de la visión, ni siquiera hay un previo contrato, vamos a decir. Entonces, el espectador decide voluntariamente decir, vale, soy compinche, ok. Sí, sería... Pues sería lo que en la comunidad mágica se llama compinche espontáneo, ¿no? Exacto. Que surge del momento. Exacto. Surge el momento y muere en el momento que va a la silla. Y luego sería ese uno, pero hay otro que es el que estamos más acostumbrados a criticar, el que se construye de fuera hacia adentro. Es decir, hay un pre-show, si se quiere, o un momento concreto previo al espectáculo en el que se trabaja con esa persona para llegar a un fin, que es que el efecto mágico resulte impactante y asombroso, con la colaboración de esa persona. Sin su ayuda no sería posible. Ya. Entonces, eso es el movimiento inverso, porque ya viene trabajado desde casa, digamos. Entiendo. Y luego esto nos va a servir para cuando hagamos la clasificación, ver si es de dentro a fuera, de fuera a dentro o de dentro a dentro. De dentro a dentro, como Sí. el primer tipo de compinche, que es el compinche entrenado. Entrenado. Que no es un Ok. compinche que esté mamadísimo, sino que es un compinche Vale. que participa del acto mágico, ¿no? Con el mago, pero que no se ve. Pero participa, para que me entendáis, Sí. para los magos, máster. Ok, la palabra clave. Yo ahí lo dejo. Y, por ejemplo, ¿algún ejemplo que se te ocurra de este compinche para el público que lo entienda o así? Sí, bueno, más que un ejemplo práctico, decir que sería un compinche que no entra al escenario como espectador, sino que está detrás de las bambalinas haciendo el tejemaneje para que salga. Podría ser, por ejemplo, vamos a pensar, claro, en el teatro ahora hay una broma extendidísima
que es que el mago hace así y la tela baja o se cierra el telón. Claro, esto ahora es una broma, pero en el siglo XIX, yéndonos a las luces, los candelabros estaban con bombillas eléctricas y eso la gente no lo sabía. No todo el mundo era consciente de la electricidad ni de cómo se podía llevar a cabo ese milagro, ¿no? Que antes era un milagro. Entonces los magos se aprovechaban de eso para, ante la ignorancia del público, venderlo como efecto mágico. ¿Cómo podemos vender a un niño lo del telón? A pesar de que sepa que hay una persona ahí detrás. Claro, es un colaborador básicamente del mago que hace porque el efecto salga, pero está entrenado porque es también como un colaborador tuyo de alguna manera. Eso es. Es como un miembro del equipo. Máster. Buena palabra, ¿eh? Los que no seáis magos y magas estaréis diciendo, ¿qué es esto? Tranquilos, nos hemos asegurado de que no lo halléis en vuestra vida. Yo creo que han pensado y han dicho, eso es lo que va después de la carrera, ¿sabes? Sí. Hay algo que no hemos dicho, y es que el compinche, en este caso en el primero, es de dentro hacia adentro. Y dirás, ¿por qué? Vale, pues porque está ausente, es decir, no se ve, por eso está dentro. Y luego es algo que sucede de manera natural, como cerrarse los telones, y tú eres el que hace ahí. Pero no hay un pacto en el que tú eres compinche, me tienes que cerrar en este segundo. No. Claro, entiendo. Desde dentro, porque forma parte del propio equipo, ¿no? Como... Exacto. Y además se genera desde dentro porque no se le ve en ningún momento, ¿no? O sea, desde dentro hacia dentro. Sí. No como el segundo tipo de compinches, que es el espectador infiltrado. Pero ¿por qué espectador y no compinche? Porque compinches como en general, y se habla de espectador infiltrado como, como una categoría específica de compinches. O sea, compinches son todos, Sí. pero ¿qué tipo de compinche? Un espectador infiltrado. O sea, una persona que está en el público. ¿Dices? Exactamente. Un espectador infiltrado es alguien que está en el público, que forma parte del espectáculo porque va a suponer una actividad X, pero que nadie sabe que ese espectador es compinche. O sea, que se presupone que es un espectador cualquiera. Vale, es como uno más de... O sea, es como... Sin serlo. Pero es dentro de la plebe o dentro del pop. Sí. Dentro de... Y ese se construye desde fuera hacia adentro. ¿O no? A ver si sí, a ver. Sí. O sea, en el sentido de que forma parte del espectáculo, pero da la sensación de que puede ser cualquiera. Entonces, el que genera conflicto y debate. Yo creo que no son los 7 que vamos a exponer, sino que son este en concreto. Porque aquí podrías, no sé si te ocurre algún ejemplo así de que puede ser un espectador infiltrado. Sí, pues se me ocurre un efecto en el que una persona salga y ya tenga las instrucciones para llevarlo a cabo. Entonces, esa persona sabe que en un momento le van a llamar y podría hacer cualquier efecto. Por ejemplo, se me ocurre adivinar una carta. Ya tienes la carta, el 8 de corazones, y cuando te pregunta que pienses en una, ya lo tiene. Y en esta, por ejemplo, sí que me parece que éticamente, pues, eso podrías decir, es una opinión personal. Sí, es una opinión personal, pero creo que también se puede colectivizar. ¿Por qué? Porque hace daño a la magia objetivamente. Porque estamos diciendo que un espectador viene, dime una carta, el 8 de corazones, y fíjate que la tenía aquí desde el inicio, el 8 de corazones. ¿Por qué te aplaude la gente? ¿Por qué vive el imposible? Porque presupone que el espectador es un espectador cualquiera. Entonces le estás engañando. Pero no estás hablando de un engaño en el que vienes a ver magia, se fundamenta en ocultar un secreto. No, es que está presuponiendo que el espectador tiene un pacto contigo en el que tú haces una serie de efectos que son imposibles, pero lo de que un espectador cualquiera, no, eso no... Es que en la temporada 1 dijimos algo así como que en una película, cuando estaba basado en hechos reales, lo ponía. Entonces no había una mentira. Entonces hay que avisar. Entonces, si quieres utilizar compinches, yo aconsejo, desde aquí, mensaje para los magos, ponme esta cámara. Querido público, en este espectáculo se utilizan compinches. En tu mano está salir ahora corriendo o quedarte pegado en el asiento. Eso sí, dejamos a tu voluntad elegir en qué momento del espectáculo hemos decidido introducir el compinche. Muchas gracias y disfruten del espectáculo. Parece interesante porque, al igual que el espectador, como hemos dicho, presupone que va a haber un, vamos a llamarlo burdamente ahora, truco, ¿no? Y vas a hacer trucos y demás. En el caso del compinche no lo sabe, pero ahora sí lo sabe. Entonces ya se juega con una cosa más, ¿no?
de que, aunque luego habría que verlo, porque igual luego la experiencia es horrible, ¿no? Porque hay juegos en los que no utilizas y entonces presuponen que sí, y, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que el espectador infiltrado es algo que claramente se puede criticar como... O sea, yo digo, ¿no? Éticamente a mí me parece incorrecto, porque creo que si un espectador siente, pero si eso lo hago yo, o sea, que no hay ningún valor en la magia, no tiene ningún sentido, aparte del engaño propio. Pero esto estoy recordando que Daniel Collado creo que comentaba, le escuché hace poco, no sé cómo lo decía exactamente, Minuto 38 detrás de la magia. Hostia, menudo crack. Minuto 38, miraré a ver si es ese. Pero que hablaba algo así como, a ver si recuerdo bien, como que se puede utilizar un compinche siempre y cuando le digas, un poco lo que has dicho tú, cuando, es verdad, ¿no? Cuando le digas al público que se usa compinche, diga, no me lo creo. Él utilizó el argumento de, va a ser tan absurdo que le diga que es un compinche porque es tan imposible que se lleve a cabo de esa manera, que el propio espectador, a pesar de haber recibido el mensaje, no lo crea. Que me parece brillante por un momento, argumentativamente, y bastante falaz por otro. Porque qué efecto imposible, porque ponía un ejemplo bastante absurdo. Entonces, con todo el respeto a Daniel Collado, que fui a ver ese espectáculo y está muy chulo, pero el ejemplo que ponía era tan absurdo, ¿no? Para hacer desaparecer una botella, pues que utilizan un compinche. Bueno, Sí, es verdad. claro, habría que argumentar mejor el ejemplo para que todo ese fundamento fuese correcto. A mí lo primero que diría que me interesó porque daba que pensar un poquito más, y sí que es cierto que como lo planteaba él, no es tan burdo. O sea, no es tan burdo como un compinche de dime una carta, el 3 de corazones, pues es esta. Es que eso, claro, le dices a un espectador, no, es que está compinchado, y dice, vale, pues menudo mago de... Sí. ¿no? Pero sí que es cierto que lo que decía Daniel Collado, un poco más de valor tiene. O sea, un poco más, ¿no? Porque es como si le dices al público algo y no lo identifica, evidentemente ese compinche tiene un valor. ¿Cuál es el problema? El problema, un problema que se me ocurre, a pesar de que se lo adviertas, lo utilizas. Claro. Entonces, ¿a qué estamos haciendo alusión cuando decimos que no es ético? ¿Al uso o a la advertencia a pesar de que le des el uso? Es decir, ¿justifica que digas y argumentes que hay un compinche para habilitar esa posibilidad o es el hecho de utilizarlo lo que está demonizado? Claro, porque de alguna manera, claro, lo que está diciendo, o sea, que está claro, porque para argumentar eso él tiene que partir de presuponer que el compinche no es correcto, porque si no él diría, bueno, a mí me da igual que se elija una carta y tal. Si él argumenta que el hecho de utilizarlo bien es correcto, quiere decir que él está presuponiendo que el enseñar una carta, no. Exacto. Pero claro, lo que decías de problema, sí que es cierto que el ejemplo que ponía era un ejemplo que sí que es verdad, que era absurdo en el sentido de que el ejemplo que daba como, mira, aquí no se puede usar un compinche, claro, no es una representación de algo que hace él, que yo conozca, claro. Claro, habría que poner un ejemplo de algo que tú hagas, ¿no? Para exponerlo realmente. Y, mira, es un ejemplo de... Bueno, claro, tampoco puede decir... En el caso de que podemos decir nosotros cómo hace ese efecto, claro. sería estripar, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el ejemplo no sirve porque al final la teoría se tiene que correlacionar con el ejemplo y entonces en el ejemplo a mí no me acababa de llegar. Sí que me parece interesante por eso, porque creo que hay un valor más, pero caemos en presuponer que no es ético en la medida en la que el público lo desconoce. Pero no, si está mal, o sea, quiero decir, si está mal, el acto está mal. No es porque el público lo desconozca. Es como, yo qué sé, con la comida, ¿no? Por poner un ejemplo tonto. Es una guarrada lo que estás comiendo, te estás comiendo todos los días pues, muchísimo dulce y dices, no, pero yo les digo a mis padres, mira, hoy he comido esta tarta de chocolate. Ya, pero es que está en tu cuerpo, o sea, no hace falta justificaros. Es de alguna manera una justificación de algo que repercute en tu arte, que en este caso es la magia. Yo creo que la clave está, aunque esto, vamos, que no es que estemos aquí sentando cátedra ni nada, sino que creo que es un tema que se debate sobre y que mi posición particular es que no. En el caso de la máster es discutible, porque la verdad es que muy bueno. es muy bueno, pero que eso es también lo que piensan algunos, ¿no? Que hay en ciertos puntos que merece la pena, ¿no? Pero yo creo que sobre todo eso, que si un espectador llegase a saber cómo se hace, por muy elaborado que esté, si le genera una decepción y no hay un valor detrás, o sea, porque yo me subo al escenario, yo voy a hacer un acto, entiendo que tenga un valor. Si el valor que tiene ese acto tan potente a nivel experiencial es que se basa en que hay un compinche espectador o... Sí, bastante... carece. Bastante.
Pero bueno, poned en los comentarios, que esto seguro que genera Sí, sí. burbujas ahí. Una oleada. Pues vamos a pasar al tercer tipo de compinche. Tercero. Hostia, Vamos a ver. Lo hemos cuadrado, ¿eh? De Tercero. una. ¿Cuál es? Ensayado 24 horas. El compinche no. Humano. Exactamente. Es como Nietzsche, ¿no? Humano, demasiado humano, pero justo no. Bueno, da igual. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Pues alguien que no es humano. Es todo lo que engloba a la utilización, pues, o sea, solo hace falta mirar la definición, ¿no? De compañero invisible que participa activamente sin Pero ese que... compañero sería no humano. Exactamente. O sea, sería un dispositivo. Sí. Podría ser o no. electrónico o no. O no, eso es. Vale. Pero, por ejemplo, tener... Para no aludir a métodos, ¿no? Pero podríamos hablar de pues, efectos que ayudan a nivel de método. Pero puede ser simplemente pues, un dispositivo que sirva para cambiar canciones, por ejemplo. ¿No? Vale, Está ayudando ok. al mago. Lo que Ok. pasa que en este caso, cuando hablamos de compinche, normalmente estamos aludiendo... Con un secreto. Claro, aludimos al secreto, aludimos al método. Que, por cierto, si ponemos en el público, ¿no? En el compinche, ¿no? Espectador, si lo utilizamos para que dos se levanten y aplaudan mucho... Ahí sería una cosa que Sería... pues, se puede ser discutible, ¿no? Que alguno diga, pues qué cutre tener ahí dos tíos ahí que aplaudan, menudo cutre, ¿no? Pero más ético que sea para el método, pues puede ser, ¿no? Porque es simplemente pues, una acción Claro, de... porque si la magia se caracteriza por el secreto y si el ayudante lo que fomenta es que ese secreto esté más encriptado, eso dificulta la comprensión y aumenta el asombro. ¿Vale? Pero, por poner un ejemplo, y yéndonos al anterior, ¿no? De las luces del teatro, si yo tengo un dispositivo aquí, me lo invento, pulso y todas las luces del teatro se encienden, siglo XIX, la gente se sorprende y aplaude, pero sin compinches ni nada. ¿Eso sería un método para este tipo de compinche tecnológico, no humano? Sí, es un ejemplo, sí, para no hablar de ningún efecto en específico, claro. Vale. Estarías presuponiendo que es el mago el que ejecuta algo cuando lo está ejecutando algo electrónico en este caso, ¿no? Con las Ok, luces, ¿no? ok. Y ahí, bueno, aquí hay un debate en algunos magos, sobre todo, bueno, claro, no puedo decir, hay una rama de la magia en la que... Pensaba que ibas a decir el Ramadán. Digo, no sé qué No, magia. No, eso tiene que ver con el ayuno, hablamos de nutrición otro día. Vale. Pero que es que una disciplina que empieza por M, ¿no? ¿Sabes Ajá. cuál ubico? ¿No? Bueno, y luego se lo una dejamos E, al público, y luego una vale. E y ya está, ¿no? Que ahí hay como un debate en el que algunos comentan que el amigo, uso, sí, sí. que el uso Sí, sí. y que es mejor, estoy hablando ya de criptado, pero bueno, me habéis entendido, ¿no? Como que el uso de ese Me apetece tipo de... una menta poleo. ¿Cómo? Menta poleo. Ah, vale, sí, eso es, está bien. Vale, ya está. Va muy bien, ¿eh? Muy Sí, bien. sí, sí, sí. Sí, sí. Y va para Insta esto, ¿no? El El menta poleo. menta poleo para Insta. Sorteamos un paquete. Perfecto. Ya se ha entendido. Entonces, en esta disciplina mágica, por ejemplo, sí que hay un debate entre que algunos sostienen que no, y otros Sí. que es una herramienta más. Yo, sin haberlo reflexionado mucho, en este caso sí que creo que es una herramienta más y hay que contextualizarlo en un punto, Sí. ¿no? Y pensarlo específicamente. Pues otro tipo de compinche. Pero hay un cuarto. Hay un cuarto, Vamos ahí. muy interesante, que es, bueno, se denomina como técnica, ¿no? Que es la doble realidad. Este me encanta. La primera vez que lo vi creo que fue en Murcia con un amigo que viajamos y wow. ¿Lo explico? Venga, a Es ver una cómo lo locura. explicas. Mago, persona que sube del público, espectadores. Una persona que no es compinche ni es nada, sube al teatro. El mago hace creer al público algo que nunca ha sucedido. Es decir, la percepción que tiene el espectador de la realidad está alterada completamente. Pero como el público presupone que va a suceder algo con esa persona, todo se adhiere y se fija en esa persona en lugar de poner el foco en el mago. Es decir, el mago tiene una capa invisible como en Harry Potter y esa capa invisible es la persona que tiene delante. Es la que le permite hacer todo y que la gente tenga una mirada unidireccional hacia él. Yo diría que una doble realidad por acogernos directamente a La las... gestal, ¿no? ¿La gestal? Ah, bueno, sí, claro. Es como una Sí. persona puede ver una mujer joven, Sí. otra... Sí, un poco sí, se podría explicar así a nivel filosófico. Solo que solo pueden ver una figura Ujú. y el mago ve las dos. Bastante buena distinción esa, me ha gustado. Dale, te toca. Sí, no, la estaba reflexionando. Pero yo diría como que hay una realidad objetiva
dentro de la subjetividad de la magia, pero vamos a decir dentro del contexto de la magia, Sí. una realidad objetiva que es un mago haciendo un efecto a un espectador. Y la doble realidad consiste en que lo que vive el espectador que está en escena y lo que vive el público es diferente. Lo que pasa que para el Claro. público se presenta como una unicidad, o sea, el mago ha hecho este efecto y ha generado esto en el espectador, sin embargo, el espectador que está en escena lo vive individualmente de una forma y los espectadores de una diferente. Pero ¿qué es lo...? O sea, yo creo que lo que vive el espectador que está en escena es una confusión. Es decir, no entiende lo que Sí. ha pasado, sabe que has hecho un milagro, pero no sabe. No es como cuando un espectador escoge una carta o piensa en una carta y se asombra primero él y asombra luego al resto. Sí, sí que es cierto que, bueno, claro, esto es la técnica, luego habrá que ver el juego en específico, pero sí que es cierto que muchas veces lo que se consigue es como que, sí, ¿no? Como que el espectador que sube lo vive con una confusión y luego al bajar como que se lo explica, ¿no? Pero como que sacrificas un poco normalmente, ¿eh? La ilusión del espectador que sube en pro de un efecto mucho Ok. más potente que no se conseguiría. Utilitarismo. Sí. Pero, por ejemplo, sí que creo que hay algunos efectos, aunque creo que sí que son la minoría, en la que puedes hacer que este espectador viva algo muy fuerte Ujú. y aún así aprovecharte de que el impacto sea los demás. Qué bueno. Esto es muy interesante, esto sí que se utiliza en Mentapoleo. En Mentapoleo. También. Qué bueno. Había uno más, un quinto. Sí, pero Porque esto hemos descartado un sexto, Sí. porque el 5 nos gusta no más. nos gusta más. Y en este quinto compinche hemos incluido algo que no consideramos compinche, pero que como se malinterpreta, muchas veces lo hemos querido introducir para aclararlo. Y es la persona que está ayudando al mago, Ah, mira, sí. ¿no? Porque al final es una persona que está ahí dentro de la caja haciendo mil historias y la gente muchas veces dice, jo, pero... O sea, no lo vive como compinche realmente, pero sí entiende que hay una relación. Entonces, ¿por qué una relación está aceptada y otra no? Que aquí, los que hayan ido escuchando y se hayan quedado más o menos con algunas de las distinciones, se podría confundir con el compinche entrenado, de alguna manera. Claro. Lo que pasa que nosotros, ¿no? Como que un poco lo hemos hablado y hemos llegado a la conclusión de que no es un compinche entrenado, sino que es un colaborador del mago, porque en el caso, por ejemplo, de una gran ilusión, no se puede hablar de un compinche entrenado, porque hemos hablado que el compinche es como un ayudante invisible que Vale. ayuda al mago de forma oculta, ¿no? No está participando activamente ni se le ve, ¿no? Pero, por Perfecto. ejemplo, en las grandes ilusiones, pues muchas veces sabemos que el mago participa de ciertos movimientos, pero por caer en el cliché, ¿no? Y en lo que tenemos todo de la mujer, que es la que es cortada y tal, pues ahí, si tuviésemos que dar un mérito a alguien, sería al constructor del artefacto y a la propia persona que está dentro. Sin embargo, el efecto normalmente se lo suele llevar el mago, ¿no? Pero esto hemos dicho un poco, ¿no? Que no consideraríamos No, un compinche no. y sería como un colaborador del mago o que los dos son los que participan. En definitiva, ni 6 ni 5, son 4 los compinches, pero hay uno que hemos querido aclarar, que es este ayudante del mago. Y aquí hemos terminado ya. Sí, diríamos sobre todo que nos interesaba, porque bueno, creo que es un tema que en la comunidad mágica se habla en general, ¿no? Sí. Del compinche, de esto y lo otro, y hemos querido sobre todo como poner una definición para partir de un punto e intentar ver qué diferentes tipos de compinche, así que si vosotros se os ocurre algún ejemplo más dentro de estos compinches para seguir, ¿no? Dándole un poco de Total. sustancia al tema y ayudar a todos, ¿no? A pensar, que al final nuestro objetivo es pensar en la magia, utilizando la Totalmente. filosofía, ponerlo. Y si se ocurre otra clasificación, pues mira, vamos poco a poco apuntando y en la comunidad mágica sabremos pues que existen 7 o 6 o ya veremos. Totalmente. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo o audio, depende en qué plataforma estés. Y déjanos también en los comentarios qué temáticas os gustaría que estuviésemos aquí charlando. Nos vemos en el próximo vídeo o audio.